Pues esta es nuestra sección desde el campus, donde distintos académicos desarrollan una opinión sobre asuntos relevantes. Luis Daniel, bienvenido a tu espacio. Vamos a ver una pequeña cápsula y regresamos a que nos ofrezcas tu comentario. Vamos a verla. Desde el campus. Desde 1999, comenzaron a llegar presidentes a varios países de América Latina con un claro discurso crítico al modelo económico neoliberal. El primero de ellos es el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Después arribaron al poder el presidente Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa a Ecuador. Además de estas versiones más disruptivas, también figuran presidentes como Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, y Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay. A este movimiento, que se observó en la primera década del siglo XXI, se le conoció como la vuelta a la izquierda en América Latina. Muchos de estos gobiernos fueron ratificados en las urnas. Hugo Chávez ganó otro mandato presidencial en octubre del 2012 para mantenerse en el poder hasta el 2019. Algo semejante sucedió con Rafael Correa, quien ganó una elección más para mantenerse en el poder hasta 2017. Después de poco más de una década con estos gobiernos en el poder, comienza a haber duda con respecto a las posibilidades y límites de la izquierda en el gobierno. Más aún, la grave situación de salud de Hugo Chávez, que es un liderazgo muy relevante en este bloque, pone en duda la dirección que seguirán estos gobiernos sin que se vea otra figura fuerte y en condiciones económicas lo suficientemente sólidas para retomar el papel que venía desempeñando el presidente Chávez. ¿Cuáles son los pros y contras más observados en estos gobiernos? ¿Cuál es el realineamiento político que hay en América Latina? ¿Qué podemos esperar en los próximos años para la región? Estas son algunas de las preguntas sobre las que charlaremos en Periodismo desde el Campus. Luis Daniel Vázquez, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pues una mirada sobre los gobiernos y las alternativas de izquierda en América Latina. Así es, una mirada rápida, pero además una mirada interesante, porque lo que pasó fue que después de tener casi 2 décadas de lo que se conoció como pensamiento único, sobre todo cuando tuvimos el giro claramente hacia las distintas generaciones de las reformas neoliberales, la primera, segunda, tercera generación entre los 80 y los 90. La hegemonía del consenso de Washington. Exactamente, y después, sí, claro, la hegemonía del consenso, aunque después justo lo que llegó fue el disenso de Washington en el 99, y parte de ese disenso de Washington arranca en 1999 con la llegada de Hugo Chávez al poder, pero no solamente con Hugo Chávez, sino como vimos en la cápsula, con muchos otros gobiernos. Entonces, más allá de lo que sucedía en cada uno de estos países, que por sí solo es muy interesante, tal vez lo más relevante es el proceso o la alineación política que comenzaba a tomar América Latina con 2 bloques en realidad, ¿no? Siempre nosotros pensamos América Latina como si fuera una realidad. Lo que nosotros vemos ahora son 2 corrientes muy claras, ¿no? Por un lado, una corriente más de derecha que además marca ciertos aspectos más relevantes en la política que a ellos les interesan, en particular en la política de seguridad, que se podía mirar entre Estados Unidos, México, buena parte de Centroamérica, salvo tal vez un par de países, pasaba después por Colombia y muchas veces aterrizaba en Chile, ¿no? Y por el lado, el otro bloque fuerte que se estaba conformando, que justamente es esta parte del Pacto Andino y en menor medida con Néstor Kirchner y Brasil. Entonces lo que vemos son no solamente 2 realidades distintas, sino además 2 ofertas políticas diferentes con también antecedentes y también prioridades distintas. Hablando del bloque, digamos, de la izquierda, habría que hablar de las izquierdas de América Latina también. Es correcto, porque en realidad no tenemos también una sola izquierda. Incluso hay críticas para la derecha, esa es una izquierda disruptiva, fuerte, poco útil, ¿no?, que tendría que matizarse. Y desde los partidos todavía de izquierda, muy de base, muy sólidos, muy fuertes, estos gobiernos que ellos los identifican más bien como populistas, en realidad siguen siendo como de derecha, mantienen algunos elementos comunes, me refiero al neoliberalismo o cercanos al neoliberalismo, no son totalmente disruptivos, no son totalmente contrarios. E incluso al interior de todos estos
estos gobiernos, es decir, no nada más tenemos conflicto de alineación política al interior de cada país, tanto en torno a la derecha como a la izquierda, para poder identificar a estos gobiernos que rápidamente tuvieron el nombre de populistas, sino que incluso cada uno de estos fenómenos también es distinto entre ellos. Podemos ver más similitud probablemente entre Hugo Chávez, Correa, cercano, pero con algunos matices, en particular por la parte indígena Evo Morales, y con alguna distancia Cristina y Néstor, o Néstor y Cristina en Argentina, y tal vez con alguna distancia todavía mayor lo que sucedía en Brasil con los dos gobiernos que tuvieron ahí de izquierda, y claramente muy lejos lo que estaba pasando en tanto Uruguay como lo que estaba sucediendo en Chile. Entonces también se trata no solo de una, sino distintas izquierdas, algunas más socialdemócratas, algunas con más cercanía al liberalismo, algunas sin un discurso tan fuerte o tan contrario a las reformas neoliberales. ¿Tú qué dirías que puede ser el principal saldo común compartido de esta experiencia, de esta, digamos, opción por la izquierda decidida, hay que decirlo, en las urnas por los ciudadanos de América Latina? En realidad yo creo que habría dos cosas muy interesantes. La primera justamente tiene que ver con poner en duda la efectividad o las posibilidades de las reformas neoliberales. Yo creo que ahí hay un cierto elemento en común. Ya decía yo, con ciertas distancias, unos de forma más clara, más abierta, más inmediata, otros con algunos matices, pero ciertamente lo que están mirando es que eso que fue un consenso... Perdóname, una cosa en común es lo que no quieren seguir. Exactamente, lo que no quieren seguir. Eso los aglutina. Eso los aglutina. ¿Hay en común un sí? Digo, hay un no al neoliberalismo, hay un sí que pueda, digamos, servir de común denominador a estos gobiernos de izquierda? Para pensarlo como un sí, en realidad es muy difícil, pero se me ocurren de inmediato dos cosas que podrían funcionar como justamente como un sí. El primero tiene que ver con mayor énfasis en los procesos de redistribución económica. Algo que sí podemos mirar en todos esos gobiernos es que ponen un mayor énfasis en esos procesos de redistribución, en particular en salario y también en pensiones, ¿no? Eso yo creo que se puede mirar en todos estos gobiernos. Y la otra cosa tal vez interesante es lo que ellos identifican como limitaciones de lo que fue por muchos años para nosotros la democracia, que ahora es parte de lo que se está disputando, ¿no? Si la democracia representativa es suficiente o si necesitamos pasar a otros modelos de democracia que recuperen participación popular de forma más fuerte, más insistente en la toma de decisiones y también como parte del control social. Hay unos puntos en común entre algunos de estos mandatarios que has señalado, que veíamos en la cápsula, y también con mandatarios de derecha, que es, por ejemplo, el uso de los referéndums, de los plebiscitos, para postergarse en el gobierno. Lo ha hecho Chávez, lo hicieron gobernantes de derecha en Colombia, pero, por ejemplo, Lula da Silva, siendo de izquierda, renunció a eso. Es decir, el compromiso por la democracia no pasa tanto por ser de izquierda o de derecha. Claro, o más bien el conflicto que tienen ahí es que están entendiendo por democracia. Para algunos el gobierno representativo no necesariamente es una democracia, sino que tendrían que existir otros modelos de participación. Y entonces ahí entran a jugar otras figuras como los consejos comunales que impulsó primero de forma muy fuerte Hugo Chávez a través de las reformas constitucionales que llevaron a cabo en el 99, después en la reforma que finalmente no pasó en el 2007 y a partir de que no lograron pasar esa reforma constitucional, una ley de consejos comunales que ha convertido o ha generado muchísimos de estos consejos en todo el territorio de Venezuela. Y lógicas así de participativas también se observan, por ejemplo, en el caso del gobierno de Evo Morales. Entonces, más allá del compromiso que ellos tengan con la democracia, tal vez el punto más interesante es que están entendiendo cosas muy distintas por democracia. Y este es parte del problema que ahora tienen incluso con el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Que ellos no reconocen o no les gusta o no les parece suficiente, por ejemplo, la Carta Interamericana de la Democracia, porque justo el tipo de democracia que recupera la Carta es el gobierno representativo, para ellos eso sería insuficiente. Y el otro conflicto que va muy de la mano con eso es la libertad de expresión, ¿no? Que es el otro conflicto duro que mantienen todos estos gobiernos, porque para ellos lo que serían mercados concentrados de estos medios de expresión no necesariamente son sinónimo de libertad de expresión. Hay que tener una mano relativamente dura con ellos, hay que limitarlos, hay que generar procesos de intervención que desconcentren esos y otros mercados. Fíjate que ahora que lo pienso, ese sería otro punto en común. Para ellos es muy importante intervenir en los mercados para cambiar las lógicas o las dinámicas propias, en particular las lógicas concentradoras de los mercados. Hacia adelante, ¿qué características, dirías tú, habría de reunirse para mantener, digamos, tres pilares que parecen importantes? Uno, las libertades de los individuos. Dos, la característica propiamente democrática de los regímenes políticos en América Latina, y tres, por supuesto, el tema
de la equidad, de la redistribución de pues, el programa de izquierda? No va a ser nada sencillo por dos razones en particular. Primero, porque pese a la crisis del 2008, me refiero a crisis mundial, crisis económica del 2008, lo cierto es que los precios de los commodities se mantuvieron siempre muy altos y eso le dio mucha capacidad de acción, mucha posibilidad de acción a estos gobiernos que son en buena medida todavía impulsores o productores de aspectos primarios. Eso les dio mucha capacidad de acción, ¿no? Esa capacidad de acción se encuentra cada vez más limitada y esos procesos en consecuencia de redistribución y con ellos de libertad o de la libertad que supone a partir de ese proceso de redistribución va a ser muy limitada. Más aún en la medida también en que ya no es lo mismo llegar en 1999 que 10 años después, además, por decir el caso de Hugo Chávez, acaba de ganar una nueva elección que se va a ir más o menos hasta el 2019 en el poder. Lo que quiero decir con esto es que ya hay más inconformidad al interior de cada uno de estos países y esa mayor inconformidad también se está convirtiendo en mayores impulsos de concentración del poder político, pero de concentración del poder político que lo que busca es tener un sustento político lo suficientemente fuerte para oponerse a estos grandes jugadores como el capital financiero internacional, como sus propios bloques industriales internos, ¿no? Que son los que obviamente tampoco están, y incluso ahora juegan un papel muy importante los medios de comunicación. Los medios de comunicación son directamente actores políticos al interior de cada uno de esos países, que también son un bloque de concentración de poder político muy fuerte. Entonces lo que tenemos son dos procesos de concentración en donde muchas veces el que queda en el medio y sin muchos mecanismos de defensa son justamente los ciudadanos de a pie. Luis Daniel, pues creo que has hecho un muy rico recuento de la experiencia de los gobiernos de izquierda en América Latina y en la historia de las sociedades no hay terminales últimas, son procesos en marcha. Ya habrá tiempo para que en este espacio discutamos qué posibilidades habría en México de que los ciudadanos opten por esta opción y tengamos otros escenarios políticos. De momento, muchas gracias, como siempre, por acudir a este espacio, por contribuir con tu conocimiento y tu reflexión. Vamos a una pausa, regresamos a la sección Contraste aquí en Observatorio.